Seguimos en el programa Esta es mi opinión, ¿cuál es la suya? Ingeniero Rodolfo Hernández, la pregunta del millón de lo que ha sucedido con el páramo de Santurbán y toda esa tarea que han venido realizando en Santander y todas las organizaciones sociales que hoy hay en Colombia, pero que no tienen la misma capacidad de mostrarse del trabajo inmenso que han hecho para defender el páramo de Santurbán. ¿Qué ha hecho usted para eso y qué le podemos decir a los colombianos para eso? A ver, cuando nosotros llegamos, el Ministerio de Minas y la ANLA le habían dado a los árabes el permiso de exploración. Ellos ya tienen una licencia de exploración, que es explorar, hacer unos túneles para generar una información sobre la capacidad que tiene el páramo de producir minería de alta calidad, porque allá hay coltán, no solamente oro, hay platino y hay otros minerales que a gran escala, al parecer, son 100 veces más líquido de lo que van a invertir los árabes en la explotación. Pero la explotación, para poder generar ese acometido de cargarse en el oro y quitarse el agua, toca hacer unos socavones de 8 o 10 metros de diámetro por 5 kilómetros de largo en varios sitios. ¿Qué es el páramo? Es una fábrica para producir agua. ¿Y por qué produce agua el páramo? Porque lo hace a través de la condensación. Si nosotros destruimos explotación, pues se acaba el agua. Ellos dicen que no, que eso es una divinidad. Yo le digo a los colombianos, y aquí a toda la gente risaralda, los que no hayan ido a La Guajira, no importa, en internet pueden buscar la información. Se sacaron todo el carbón, desviaron el río Ranchería, y de esa acción no le ha quedado sino a la gente pobre más pobreza. Hay niñas embarazadas de 12 años que en lugar de tener un muñeco en los brazos, tienen un niño. Solamente tienen plata de esa explotación los politiqueros de allá, que matan. Oneida Pinto, el Kiko Gómez, matan, roban, no les cabe un billete más. Y el resto de La Guajira, que son como 1,5 millones de personas, todos en la ruina. Pero ese tema se les va a acabar ya. El carbón está agónico en el mundo. En lugar de cambiar los ingresos de divisa del país, no sustentarlos en exportación de carbón y petróleo, sino y cocaína. Si no fuera por la cocaína, ahorita que estarían los dólares a 6,000 pesos. Yo no estoy diciendo que es una bendición eso. Lo que estoy diciendo es el peso que tiene el narcotráfico en Colombia, que tiene, fuera de eso, a pesar de todos los errores del gobierno, tiene estabilizada relativamente la divisa. Yo les quiero comentar que por cada 100 pesos que sube el dólar, la deuda externa sube 15 billones. Escuchen, más 1 billón más, que es la plata, el 7% de 15 vale 1 billón más. Entonces, ¿para dónde va Colombia debiendo 150.000 millones de dólares? No sé cuánto ustedes deban. Y pagan con papelitos. Cuando es el vencimiento le dan otro papel para poder contabilizar en los activos de la nación, pero nunca pagan una cuenta. ¿Por qué no invertimos todo ese trabajo nacional desocupado, 15 millones de hectáreas, y ponemos a trabajar la gente? Si trabaja la gente tiene plata. Si tiene plata, la gente con plata, ¿qué es lo que hace? Consumir. Si hay consumo interno, hay producción. Si hay producción, hay transformación. Si hay transformación, hay logística. Si hay logística, hay transporte y llevar a los circuitos del consumo al de tal. Esa es la ruta que tiene que tener Colombia para vincular colombianos que están muriendo de hambre al circuito económico. Bueno, doctor Tobón, ¿para qué sirve el Ministerio de Ambiente, del Medio Ambiente y las corporaciones autónomas en Colombia? Sirven para constituirse en un retén que extorsiona a los productores. Yo voy a montar tal fábrica, entonces viene el estudio, ¿cierto? Si hay efectos adversos para el medio ambiente, empiezan los funcionarios de
Medio ambiente. Ah, no, pero vea, ahí esto empieza a subir la extorsión. La extorsión. Me tiene que dar tantos cientos o miles de millones para llevarle la licencia. No le importan los efectos que tenga, ¿cierto? Y si no tiene problema, de todas maneras lo extorsionan. Lo extorsionan menos, pero lo extorsionan. Ah, no, es que hay mucho trabajo, esa licencia suya sale dentro de 2 o 3 años, pero es que ya empecé a importar maquinaria ya. Agilice y agilice, tiene que darle plata a los funcionarios, a los altos funcionarios y a los tramitadores. Eso, así funcionan. El Ministerio del Medio Ambiente, así funcionan las corporaciones de desarrollo, que son una vulgaridad. Colombia tiene una legislación ambiental más desarrollada, ¿y sabe para qué ha servido? Para lo que le estoy narrando, para saquear y para extorsionar. Bueno, doctor Don, pero volviendo a eso, me acaban de escribir de Andes, Antioquia, que no hay vía ni hay nada. ¿Qué es? Aquí en Risaralda hay una cosa que llama Copesa, que también lleva como 40 años, no produce nada, pero hace grandes eventos para echar carreta. Ah, no, es que es muy sencillo, vea, el problema del transporte. El Taur Santos planteó las autopistas 4G, ¿y sabe cómo las hizo? Por internet, con bargalleras, que le puso un casco para disfrazarse de constructor. Somos cantinflescos, fuera de pícaros. Bueno, ya que tocamos el tema de las vías, ingeniero Rodolfo Hernández, el Ministerio de Transporte reconoce 37 concesiones de vías en Colombia. Con lo que hemos visto, se transversaliza por todo lado un banquero que llama Luis Carlos Sarmiento Angulo. Y no vemos las vías, entonces a punta de peajes. Hablábamos también de que manejan la plata de los pensionados invertidas en esas grandes vías. Y no vemos, sino en las grandes ciudades, en las entradas, unas buenas obras. Pero la mayoría de municipios en Colombia han perdido sus vías y han perdido todo. Simplemente nos concentramos y la gente le gusta lo bonito, pero no lo práctico. ¿Qué es lo que podemos esperar los colombianos de todo eso? Eso hay que desmontarlo. Mire, usted dijo que 37 concesiones, pero los dueños son 5. Y el gran dueño es el Grupo Aval. Yo no estoy diciendo que las concesiones sean malas ni buenas. Lo que hay es que saberlas estructural. Ponerle que el riesgo, escuchen, es la esencia del capitalismo. Y un contratista que no lleva riesgo destruye el capitalismo. ¿Cómo así que no tiene riesgos? Si yo me meto en un negocio, no me puedo quebrar. Entonces quiere decir que esos riesgos inherentes al sistema capitalista toca trasladárselos al sector privado, que es el que propone. Y el gobierno no puede dejarse cambiar las condiciones en el camino. Siempre tendrá que el Estado tener los mejores planos, los mejores ingenieros y no ceder ante esos factores que perturban a la tranquilidad económica de los usuarios y que distorsionan el peaje. Doctor Tobor, acabamos de escuchar al ingeniero respecto al asunto de las vías, las concesiones y todo. Hoy tienen la plata de los pensionados del sector privado metidos en las concesiones. ¿Qué le va a pasar a los pensionados en Colombia con todo lo que está sucediendo? Que cuando se quiebre ese régimen privado que corre riesgo y se puede quebrar, sale el Estado colombiano a recoger a Luis Carlos Sarmiento, al napolitano Bojanini y al imponderable Santiago Montenegro, que muy pasito va a ir a pedirlo de él, ¿cierto? No nos dejen sin platica, ¿cierto? Yo veo que se iban a quebrar las pensiones, sí, las privadas, que eran una estafa. Esas son las que se pueden crear. Usted puede ahorrar 2 millones, 3 millones de pesos mensuales y cuando se va a jubilar, se jubila con el mínimo. Eso es una estafa más grande. Eso es la mentira. Trabajan en especulación financiera porque no tienen nada más en dónde trabajar. Trabajan en especulación financiera con esa masa gigantesca de capital dinero. Entonces, yo ya he tenido una posición muy clara en eso. Y cuanto viejito se atraviesa en la calle, sabrá, sabe que porque yo dije la verdad. Yo fui víctima de esa estafa y el único que ha dicho es usted. Y bueno, pues por lo menos tuvo alguien que se quejara. Eso es una cosa asombrosa. El capital financiero, voy a terminar con una frase que yo he empleado mucho y no es mía, es del filósofo y dramaturgo Bertolt Brecht. Pregunta: ¿quién es más delincuente? ¿Quién funda un banco o quien lo asalta? Bueno, doctor Tobón, me parece que está muy bien. Ingeniero Rodolfo Hernández, en Colombia
es difícil que cambie la situación cuando el ciudadano del común, el de abajo, el doctor Tobón habla de la movilización social, pero la movilización social requiere educación. Pero la gente no se quiere educar. Y usted nos hablaba hoy de los milenios, los muchachos hoy que están despreocupados de todo, pero quieren llegar muy lejos sin hacer nada. ¿Qué podemos ofrecerle a ellos? ¿Qué podemos decirle a ellos de que eso hay que moverse, hay que cambiar de actitud? ¿Qué le tenemos que decir a ellos, ingeniero? Mire, mientras que hacemos todo el desarrollo educativo, que es la madre del progreso, tenemos que generarles una emoción, una esperanza, una manera de cómo podemos cambiar el país, que es a través de decir los problemas del país y su solución, y quiénes son los responsables de estos, descarnadamente, directamente, sin tapujos, sin darnos vergüenza. Eso es lo que tenemos que hacer, y eso es lo que yo he hecho. Eso es lo que es importantísimo, hacer eso. Simultáneamente, lógicamente, meterle plata a la educación. No es meterle plata al sindicato, que eso es diferente, a la educación. También esa plata del Estado no la puede gastar fomentando eso. Tenemos que traer los mejores profesores del mundo para poder, en las diferentes disciplinas de la estática, de la mecánica, de la medicina, de la geografía, de la geodesia, poder tener gente capacitada que sea capaz de transformar el país. Claro. La politiquería tiene capturado hasta la inteligencia de la gente. Si no salimos de esa trampa que nos tienen los politiqueros, a través de un voto libre, independiente, pensado, con emoción, con el corazón y no con el intestino. Tenemos que romper esa muralla china y verá que empezamos a ver un horizonte mejor para nuestros hijos, nuestros nietos y todas las generaciones futuras. Doctor Gilberto Tobón, de acuerdo a lo que está planteando el ingeniero Rodolfo Hernández, usted siempre, vuelvo a repetir lo de la movilidad social. ¿Qué tenemos que decirle a la gente para esa movilidad social? Porque él plantea el asunto de la educación, cómo tenemos que mejorar, pero ¿qué más tenemos que decirle a la sociedad colombiana? Vea, yo voy a decir una cosa concreta. Movilicen la gente. Movilicen la gente. ¿Con qué? Como dice el ingeniero Rodolfo, con hechos concretos y cúmplanlos. Cúmplanlos. Hagan una minga, pues. No capaz de hacer una minga. No, para que vaya Duque en un helicóptero, es que es un niño, es ridículo. A ver que oiga, ¿cómo va a haber de un helicóptero las correcciones que hay que hacerle a una cordillera que tiene fallas geológicas? Bueno, doctor Tobón, viendo todo lo que ha sucedido en Colombia hoy, tenemos una deuda externa de 145.000 millones de dólares. Eso es impagable hoy. Eso es difícil que lo vamos a hacer. Y la otra pregunta es, ¿cuánta es la deuda externa privada y quién es el aval de la deuda externa privada? Es el Estado colombiano, creo yo. ¿Qué es lo que podemos hacer en este país? Pero la gente no ha querido entender la realidad que vivimos. No, a ver, la deuda externa ha venido creciendo significativamente porque el país en los últimos años, en las últimas décadas, se ha dedicado en la economía a tres rentas. Rentas mineras, rentas petroleras y rentas de la coca. Yo lo he dicho y no me canso de repetirlo porque soy un convencido de eso, que este es un país de Lewis Carroll, del absurdo, de Alicia en el País de las Maravillas. Este es el único país del mundo que tiene un ministro de Hacienda que está en los Panama Papers. Y entonces ese señor Carrasquilla, ¿no?, que lo mantiene a capa y espada, el bailarín de calidad del Duque, ese señor ya habla de romper la regla fiscal, es decir, de seguir endeudando al país. Y la gran crisis, según el pronóstico de Salvador Kalmanovic, es en el 20. Va a haber crisis fiscal profunda. ¿Y qué tal que las multinacionales desertifiquen a Colombia? No le vuelven a prestar. No, el panorama de la deuda externa es grave. Además, ¿sabe para qué ha servido esa deuda externa? Para que se la roben, para que se le echen al bolsillo los burócratas grandes del país, del Estado, ministros, presidentes, gerentes de entidades descentralizadas, magistrados, parlamentarios, todos a una como en Gentío Vejuna,
Para eso ha servido eso. Eso no ha servido para el pueblo, ni para hacer infraestructura, ni para hacer nada. Eso es una vulgaridad. Esto es una vulgaridad. Este es un país sometido al saco de Roma. Hay que parar eso. Yo estoy de acuerdo con la consigna que tiene que levantar o está levantando ahora el ingeniero Hernández. Todos contra la corrupción. Vamos a montar un nuevo movimiento político en torno a ese objetivo concreto. A ese objetivo concreto. No nos vamos a dispersar en otras cosas. Ese punto. Bueno, doctor Tobón, muchas gracias por estar con nosotros hoy sábado. En esta es mi opinión. ¿Cuál es la suya? Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias al ingeniero Rodolfo Hernández, a los compañeros de la mesa. Ingeniero Rodolfo Hernández, gracias por estar en esta es mi opinión. Muchísimas gracias por la invitación. Esperamos que nos vuelva a invitar cuando entremos de lleno a la campaña a la presidencia de la República. Las guerras del siglo XXI van a ser las guerras del agua. Las del 20 fueron las del petróleo, las del 21 las del agua. Este es un país manejado por una burguesía burocrática que acumula enormes masas de capital dinero a través de las palancas del Estado. El próximo 28 de febrero estaremos en Cali con la creación del Comité Cívico del Valle con el doctor Gilberto Tobón Sanín. Vamos a cambiar de actitud en el Valle del Cauca. Sí, señor.